esta catástrofe que creo jamás, pero no es una coincidencia que hubieran elegido ese momento, un momento de debilidad en el que estábamos, después de una gestión tan mala de la guerra, después de que abandonaran a los rehenes. Es una locura que no todo el mundo vea las cosas como las veo yo. Tenemos que hacer exactamente las cosas opuestas a las que hemos hecho en los últimos años. Es verdad que la opinión pública en Israel tiende más a la derecha y a la actitud más religiosa, pero está claro que hay una situación antes y después del 7 de octubre y la situación ahora mismo está muy mal. Así que yo creo que para cambiar la situación dentro de un marco democrático tenemos que convencer a la gente. A mí me parece que la situación es una locura, no por lo que están haciendo los locos en el gobierno y lo que se está diciendo en la opinión pública, sino también por los líderes de lo que se llama el sector liberal. Cuando más les necesitamos, ¿dónde están? ¿Y a quién te refieres cuando hablas de los líderes liberales? Aquí nos dicen que los líderes liberales son Bennett, empezando por Bennett, y acaban con Yair Golan en el sector judío. Tenemos dos candidatos para el puesto de primer ministro y ambos se suponía que me representaban a mí desde el 8 de octubre para acabar con ese terrible gobierno. Y uno de ellos hubiera estado dispuesto a sumarse al gobierno si Ben-Gvir se hubiera ido. Y yo no termino de ver qué ha hecho desde entonces, la verdad no lo entiendo, yo creo que ni él mismo lo sabe. Así que se están repitiendo los mismos errores una y otra vez. Aquí en Ayalon, en la autopista de Ayalon, en Tel Aviv, vemos que hay carteles donde se presentan los candidatos, pero vemos que no ha cambiado nada, no se ha aprendido nada, no se ha sacado ninguna conclusión a nivel político, tampoco se ha aprendido nada del 7 de octubre, no se ha convencido a nadie ni de hacer lo contrario, en fin, se están repitiendo los mismos errores una y otra vez. Están recurriendo a los mismos asesores estratégicos que les están vendiendo las mismas tonterías y no están diciendo nada realmente valioso, algo que, por favor, no vaya a ofender a alguien. Y veo lo que están haciendo los medios de comunicación en Israel. Los medios de comunicación, bueno, no existen los medios de comunicación como bloque, pero sí que veo lo que están haciendo las, los canales de televisión, la prensa escrita, y estoy viendo la presión y el acoso que está pues aplicando Netanyahu. Es como en la época de McCarthy en Estados Unidos. Bueno, yo entiendo que muchas personas tengan miedo y tengan miedo de que les critiquen y hablen mal de ellos. Yo miedo no tengo. Y entiendo que la opinión pública, en cierta manera, pues cada vez vaya más hacia la derecha y se haga más religiosa, considerando también lo que es la oposición. ¿Y piensas que la gente es más religiosa y más de derechas por la influencia en la opinión pública? Porque esta es la retórica que está dominando la opinión pública. Se escucha sobre todo a la derecha y a la izquierda, no, ¿no? Ahora mismo tenemos policías en la calle, en caballos, utilizando látigos contra los manifestantes. También se lanzó una granada de humo contra un grupo de manifestantes. O sea que se está, pues,
desarrollando una guerra contra los canales de televisión, contra los medios de comunicación. Hay un acoso por parte del gobierno y sus portavoces. Y los activistas en la calle a veces parecen activistas a los que les pagan. No sé qué sabes de Mordejai David y sus compañeros, pero van a las casas de la gente. A ver, para explicar un poco de lo que estamos hablando. Para nuestros amigos en Estados Unidos. איתמר בן גביר נעשה שר הביטחון לאומי, ובעצם Ben-Gvir המשטרה, כמו שניצב se convirtió en אשת דיבר ministro לא מזמן de Defensa y de בעבר, מה Interior שנקרא התקפלה, y la התכופפה, וכבר לא כל כך policía קיימת, והפכה להיות סוג של מיליציה, מה שפה קצת דומה למה ya no שתיארת זה existe. עם אייס. Nos ha dicho un antiguo jefe de la ובעצם policía. Es como una מנסים milicia לדבר privada. Es על un זה poco lo que בעצם está הנקודות haciendo האלה Trump aquí en Estados Unidos con ICE. שהמשטרה בעצם, יש מה שנקרא אכיפה בררנית, Y Lior ויש precisamente está hablando דמויות de esto, ¿no? De שנמצאות כמו cómo מרדכי דוד, la policía שבעצם באות ומטרילות, מטרידות está אנשים כמו actuando השופט אהרון de manera ברק ואהוד ברק selectiva. Y hay ואחרים, personas como Mordejai כדי David להציב כביכול מראה, que רק שהמראה היא לא מול acosan a פוליטיקאים ולא personas מצד como אחד. Aaron Barak, antiguo responsable de los jueces del Tribunal Supremo, y no pasa nada. Sí, bueno, este es un ejemplo de muchos. Realmente han arrasado con los medios de comunicación. En Israel ahora mismo no hay una manera, y no estoy diciendo que nadie esté haciendo su trabajo, ¿eh? Hay mucha gente valiente, pero en general los israelíes de a pie no tienen tiempo para informarse, invertir muchas horas. Además, tienen que trabajar, tienen que ganarse la vida y no pueden irse a casa para ver la tele y para informarse de todo lo que está pasando, ¿no? No están tan informados como tú y como yo y no saben lo que está pasando realmente. Antes has mencionado a אגב, 60 Kimmel Minutes עכשיו y a בבעלות otros, por ejemplo, lo que pasó en CBS, el כל programa הכבוד. 60 Minutes en Estados Unidos, ¿no? 60 Minutes, que ahora es de CBS. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Nosotros estamos 7 horas más adelante en el uso horario. Así que nosotros nos enteramos 7 horas antes de que había que echar a Colbert. El sistema judicial, los ministros, están compitiendo entre ellos para ver quién dice con más frecuencia que no aceptan lo que diga el Tribunal Supremo. No aceptan al presidente del Tribunal Supremo ni sus decisiones. Acaban de despedir a la fiscal general. O sea que los tribunales, incluso la industria cinematográfica se está viendo afectada. El ministro de Cultura no aprecia unos galardones que se estaban concediendo y ha creado un sistema distinto para galardonar a la industria cinematográfica. La policía estaba siguiendo a un manifestante que llevaba la palabra democracia en la camiseta. אז רגע, ליאור, בוא רגע, אני רוצה לקחת Y רגע yo gasté, נקודה קדימה, o כי hice un הטענה chiste una שלך vez diciendo que בעצם a una אומרת persona la habían שבגלל detenido porque שהתקשורת היא tenía בעצם מה un שנקרא, lunar una התקשורת persona tenía וערוצי un lunar החוץ en la וערוצי piel que הטיקטוק parecía una imagen de Shimon Peres y ועוד la ועוד policía ועוד, מה la detuvo por שנקרא, eso. Pero bueno, esto es una broma. נמצאים באיזו סיטואציה כזאת שבעצם Ha habido, הדור הצעיר, obviamente, כלומר הדור המבוגר הוא דור מבוגר, muchas בעצם מתחנך, הדור הצעיר situaciones נמצא en las que בדיסקורס los jóvenes, אינסופי, bueno, las personas mayores o והוא las מתגייס generaciones לצבא, más והוא mayores, עובר דרך pues עוד tienen que אפשר trabajar, ¿no? לדבר גם Pero los מתי הצבא jóvenes נוצר tienen que והשתלטו pasar por עליו el גורמים ejército משיחיים. y están muy ואתה preocupados. יודע, Por ejemplo, sabemos que las fuerzas de דיברנו defensa עם israelíes בכתבים על רשת הוואקף, están אנחנו controladas por el התכתבנו על movimiento זה לפני כמה שבועות mesiánico. אחורה. Sí, Zini y el Shin Bet, ¿no? Sí, 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 tuvimos una sesión aquí también hablando de אבל Zini. קדימה, סליחה, אבל מה שרציתי לשאול אותך זה בעצם, כאילו, אני רוצה לתת לך Te quería איזושהי preguntar פרספקטיבה lo על siguiente. הסיטואציה שבה גם בחו"ל, ¿Nos אוקיי, puedes אם decir un אתה poco מסתכל על ההבדל בין mm, מי cómo está la שתומך situación? Pero antes בציון quería באנגלית compartir ומי שביצר contigo תוכן lo que está בעברית, pasando en el שני האנשים extranjero. אוהבים Hay את personas ישראל que באותה מידה, pues אוקיי? siguen contenido en האינפורמציה inglés, שזורמת otros que lo לפה hacen en וההסברה, hebreo.
Y נותנת לנו תמונת מצב מאוד מאוד bueno, la דומה למה información que שצריך recibimos aquí, la לשנות בישראל. Hasbara, ונשאלת השאלה, es כלומר, אתה בעצם muy מנסה לפרוץ similar את a lo que הבועה están הזאת, viendo los כי אתה הולך israelíes en los ומדבר medios עם de אנשים comunicación en Israel. בהרבה Así que מקומות estamos שנמצאים intentando hacer בבית, explotar esta burbuja, ואני חושב שאחד מהדברים המעניינים שאנחנו יכולים ללמוד hablando con la מהשיחה gente הזאת, allá זה donde están, כלים sobre todo los שנשתמש בהם jóvenes. כדי לדבר Así אמת, que בלי queríamos בוטות, aprender también de מול ti, ¿no? אנשים ¿Qué haces tú שבעצם, para contar la verdad? ¿Qué אין לנו מילה herramientas נכונה utilizas לשטיפי para מוח, contar la verdad אבל a las באמת personas איך אתה que, מדבר אליהם? bueno, אני no בוא te voy נדבר, a decir ניקח נושא que אחד han sido נגיד שאתה sometidos a un מדבר lavado de עליו cerebro, pero כחילוני estas יהודי personas que אתאיסט, tienen una opinión forjada, ¿cómo איך אתה hablas con מסביר? ellos? En מה? tanto que זאת judío, הייתה שאלה? אם secular. אני חילוני ואם אני יהודי ואם אתה... ¿Es לא, una אני pregunta? שואל אם אתה, רק השאלה בסוף זה האם Si אתה soy אומר judío y דברים si כמו soy כאתאיסט, זה ateo, בטוח, כן. secular. ואתה No, 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 es una כתלמידו pregunta, של es una משה, pregunta. No אנחנו sé מכירים si את tú te הסיפור, defines como יהדות ateo התורה o no, בספינתו, אנחנו pero שיתפנו אותו, cuando אתה פוגש את te האנשים encuentras האלה, con איך אתה jóvenes que יכול להבין, piensan que ser כלומר, כי judío פה es ser יהודי בארצות religioso, הברית, הוא בדרך כלל ¿cómo אין hablas con זה ellos? כמעט המונח Porque en חילוני לא Estados מוכר, Unidos ser judío אוקיי? normalmente, איכשהו, כן? אנחנו כולנו, יש bueno, no פה significa ser חילוניות secular, וכדומה, אבל ¿no? חילוניות זה משהו אחד די Generalmente חדש. no se utiliza תסביר רגע, el término תסביר secular למישהו, para un judío. איך זה קורה שאתה גם יהודי No es un וגם término que לא דתי? utilicemos. איך Entonces, אתה יכול להיות ¿cómo se חילוני, puede ser רפורמי כאן, judío y no תמיד הוא religioso קורא יהודי ahora? ודמוקרטי, כן? Un אבל אני, כן. judío reformista הממשלה שלי פה significa ser judío y לא democrático. רואה ברפורמים יהודים. תבין. האייכלרים, הגפנים, הדרעי, Los זה לא Gaffney, איזה los הקלטה שיצאה Deri, מחדרי חדרים. no הם es una הולכים grabación ומתייצבים que ha מול מצלמות salido ואומרים, de הרפורמים יותר גרועים distintas מהגויים. pequeñas habitaciones. Dicen que los reformistas son peores que los Goim, los no אני judíos. לא יודע בדיוק מי האנשים שצופים בנו עכשיו, אני לא יודע כמה מהם Exactamente ישראלים, cuáles son las תבדוק personas que nos אקס están ישראלים, כמה escuchando. No sé יהודים, cuán כמה israelíes קווקזים, son, כמה עוקבים פה cuántos אחרי התקשורת ואחרי israelíes, cuántos judíos, הבולשיט הנורא שקורה פה, יותר cómo פה מהחיוך siguen los שלנו medios de אפילו. comunicación, siguen el bullshit אבל terrible אנחנו מונהגים על que ידי sale de la מטורפים, boca de la gente. Pero ובחרנו aquí בהם, estamos הם liderados רק por מטורפים. locos הם que מחרבים hemos לא רק את elegido, המדינה pero היהודית son locos במזרח que התיכון, destruyen הם no מחרבים solo את al Estado הקשר של judío en el יהודי Medio העולם Oriente, עם המדינה sino también היהודית. el vínculo de los פעם judíos del אחת mundo במה con שהם este עשו Estado בעזה, פעם judío. שנייה בגלי La primera האנטישמיות, vez con lo que פעם hicieron en שלישית בזה Gaza, שהם לא la רואים segunda vez en ברפורמים las olas de לצורך העניין antisemitismo, יהודים. tercera vez que no ven a la reforma a un ועוד, reformista como judío, etcétera, etcétera, etcétera. לאור מה שאמרתי לך קודם Sigue על más y המצב, más. A partir de lo que yo he החולשה dicho הנוראה anteriormente sobre la situación, של la debilidad המנהיגים terrible הפוליטיים de los líderes שמתיימרים להנהיג את políticos הליברלים, que שהם supuestamente כלי התקשורת, deberían לא כל כך באשמתם, guiar a los או רובם לא liberales y los באשמתם. medios de comunicación y אני en parte, החלטתי al menos בחגים en האחרונים parte, no שאני לא es su חוזר לשבת responsabilidad. Yo decidí en las últimas או רק לעשות festividades סטנדאפ או קצת que לדבר, yo no puedo והקמתי את הדבר solo הזה sentarme y hacer שאחרי solo stand-up y שהוא establecer התשובה שלי lo לפרי que se llama פלסטיין של Free ערוץ Israel, que es mi פוליטי, respuesta al Free Palestine, que eso השטחיות הזאת también me שצועקים volvió loco, esa superficialidad מהקמפוסים con la cual se באייבי, grita הכי de los אינטליגנטים, campus המנהיגים הבאים estadounidenses, el Ivy League, מהים ועד los הנהר. inteligentes, los líderes que אני hablan חושב del mar al שהישראלים, río. Yo גם creo אם que הם los לא israelíes, בשלטון כרגע, aunque no estén צריכים כל הזמן ahora en לנסות el לשחרר את gobierno, ישראל deben en primer מההנהגה lugar האיומה liberar שלה a Israel del ומהמצב terrible הנורא שהיא liderazgo que נמצאת בו, poseemos כדי y de שחס la וחלילה terrible לא נגיע situación en la que nos למצב של encontramos, פרי para que פלסטיין Dios מהים ועד libre que no הנהר. lleguemos a una situación כי אני del יודע Free שאתה נורא רוצה לקבל Palestine אותי del בתור שכן río בפאלו al mar, אלטו, porque yo sé que אולי חלק tú מהאנשים quieres גם que לא, sea גם tu אם זה vecino en ממש Palo עכשיו Alto שאני y אבוא tal vez mucha לצורך לא gente טוב, que aquí en אבל אני Nueva רוצה York פה, quieren que ואני acogerme y que בטוח vaya a שגם vivir אתם ahí, רוצים שיהיה pero yo פה. quiero quedarme aquí y yo me imagino que ustedes también quieren que אין בכלל exista ספק este שאנחנו רוצים aquí. שיהיה פה, אחרת לא No היינו te עם cabe מתווכחים. מאתיים duda בסדר, que זה exista este בשורות aquí. טובות 5 שנים. No te cabe duda, sin duda, ו-210 obviamente. אלף Y ישראלים, ואלה נתונים באמת, לדעתי, 210.000 לא מבוססים. israelíes, y estos son זה רק datos הלשכה המרכזית insuficientes. לסטטיסטיקה של מי Es שהגיע, שכבר solo יש la עוד הרבה. Oficina Central עזבו פה, Estadística פה, que פה, dicen בגוש que se דן, ha marchado de aquí, aquí, בשלוש השנים de la האחרונות. región ואני לא de רוצה Gush לדמיין Dan, de איזה la מספר región אנחנו נראה de Dan. בדרך No לנתב"ג, quiero siquiera אם imaginar חס qué cifra וחלילה, vamos a ver בבוקר camino שאחרי סגירת הקלפיות, al יתגלה aeropuerto שהסטופניק de Ben שהתהפך Gurion cuando מזה, se יריב לוין cierren ונתניהו las עדיין בשלטון. votaciones, que esos Ben Gvir, Netanyahu estén aún en el gobierno. התחושה La שלכם, sensación התחושה de של sentirnos ahorcados, הזעם, במקרה הטוב la יותר הגירוש sensación del ובמקרה הרע, enfurecimiento y la expulsión, por otro אני lado, חושב la שלא יאפשרו desesperación, por otro lado, להרבה מאוד creo que no אנשים nos שאני רואה פה עכשיו permitirán a נלחמים muchas עוד personas קצת que yo veo ahora que להמשיך. luchan un poquito más para
poder seguir. Por lo tanto, para ser breve en toda esta historia, yo lo que hice, yo y mis seguidores, 730.000 o 740.000, ya no sé cuántos, y con mi dinero establecí equipos de filmación y de edición y también de escritura, y junto a lo que hago satírico, nosotros grabamos y parte habrán visto o verán. Y comencé a viajar por todo Israel y a encontrar grupos, sobre todo grupos de jóvenes, los votantes por primera vez o segunda vez, escuelas secundarias, alumnos del último grado, de Yudbet, de Mejinot, previo al ejército, estudiantes en universidades y jóvenes en general. Y para que no sea solo terapéutico, es decir, que no sea, yo siento que estoy haciendo algo, pero en realidad estoy hablando en una sala con 30 personas y quién recordará y quién sabrá. Por lo tanto, lo que hago es filmar todo y de eso edito lo que creo que pueda tener un eco en un grupo más importante. Lo que hago es subirlo a las redes. 18,5 millones de vistas desde mediados de noviembre. Ha llegado a una gran importante, ya hablamos de millones, en más de los 10 millones de israelíes. No sé cuáles divulgan en grupos de WhatsApp, no sé el conteo que me dicen en mis redes, lo que me dice mi gente. Lo que está sucediendo es una cantidad enorme. No estoy haciéndolo para vanagloriarme, sino estoy diciendo que hay un público muy importante, hay suficientes israelíes que quieren precisamente esto, esta democracia, este liberalismo, este laicismo, es decir, es gente secular, la visión de Rabin, de Kirchmann, que pues asumí la propia responsabilidad. Tú comparte una historia, uno de los temas sobre hablando de judaísmo. ¿Qué encuentras? Cuéntanos, ¿qué te dice la juventud y por qué te parece que pues, es posible influir en ellos o convencerlos en cierta manera? Yo escucho cuando salió el grupo que los lidera, que dati religioso es judío y secular no, que dati es de valor y giloní laico no lo es, que dati es patriótico y giloní, el laico no ama el Estado, ama a los árabes. Y cuando Inon, eso tiene público, Inon Magal, Verdugo, cualquiera de ellos, ni que hablar de los distintos ministros en el gobierno. Lo que hacen es reflejar y repetir esa mentira las 24 horas del día, las 7 veces del día de la semana, 24/6, en el caso de que después que Benjamin Netanyahu es el primero, obviamente que lo repite. Sí, sí, sin duda. Eso es muy bonito. Yo digo en el stand-up, Netanyahu se volvió en Israel de la segunda Israel Ashnia, porque simplemente no hay un acuerdo de llevarlo simplemente al segundo a Israel. Me pregunto cómo los intérpretes están tratando de traducir a español sarcasmo. No hablo de cinismo, sino está hablando de sarcasmo. Y normalmente cuando me pides explicar sobre los árabes o explicar esa mentira, y yo como liberal, que cada cual crea y piense lo que quiere, que viaje o que rece a quien quiera, pero no mientan que un laico, un giloní no es judío, no mientan. Yo me preguntaste detrás de las bambalinas de los encuentros, porque lo subo todo, está todo al descubierto. Yo me encuentro con tantos jóvenes, créame que son chicos gilonim, laicos que me dicen, pero ellos tienen más valor, son más éticos, son más judíos, pero son más en ciertos grupos. ¿O tú crees que las Mejinot, los programas previo al ejército, dices que se tiene que ser de hecho son de esas Mejinot son ideológicas? La semana pasada les dirá a Asaf Sharon que las Mejinot de entrada es un poco una institución que está destinada a la indoctrinación. Pero deja eso de lado. Por mi parte, es un sitio donde hay muchos jóvenes y por lo tanto voy y
simplemente estoy dispuesto a hablar. No ese es el tema. Ellos no son culpables, no son culpables. Son culpables los mentirosos que les mienten esas mentiras. Y es culpable mi liderazgo que no se presenta y de mañana a la noche habla con esos jóvenes y trata de averiguar qué es lo que les duele, qué les es importante, qué es para ellos importante. Ellos realmente creen solo gritar, solo no Bibi, no Bibi, y tratar de barrer todo valor les traerá votos. Y yo cerraría el pico si eso funcionara una y otra vez. Y nuevamente los liberales israelíes se encuentran en una situación loca que ellos quieren a Bennett, el líder, el gran líder liberal, o Lieberman, de hecho, el gran izquierdista, el luchador de la corrupción, han perdido todo valor que un liberal sionista tal puede triunfar. Y créanme, ¿quién ha perdido la confianza? La gente más rica, la gente más poderosa, más exitosa, que en su carrera han logrado superar dificultades. Algunos han llegado a Palo Alto superando los obstáculos, pero vienen a las elecciones frente a Aryeh Deri y a aquel loco de Netanyahu y dicen, nosotros eso no lo podemos triunfar. ¿Has tenido alguna intención de establecer un canal televisivo junto a gente de la alta tecnología y de otros? ¿Con quién? Yo con Nir Tzuk. Nir Tzuk, hay que decir una palabra positiva sobre Nir Tzuk, quien al fin y al cabo lo dejó eso, pero antes de dejarlo empezó y estuvo dispuesto a ir en esa dirección. Yo lo que le digo ahora a todo aquel que nos esté escuchando, no sé quién es el público. Necesitamos ayuda. Una lucha tal se hace por la fuerza y la fuerza es audacia multiplicado por dinero. Yo he puesto de mi bolsillo lo que sé poner, yo pongo otro por mi parte, cada mes más y más y más, pero es una gota en el mar. Es importante decir que David ha hablado de BS, 2 links para BeActive también de ayuda, pero también si se dirijan a mí en lo privado, vamos a compartir más todo ese apoyo. Estamos hablando de un proof of concept, lo que yo he hecho hasta ahora. Voy a introducir un poco en un contexto lo que estamos hablando, porque estamos en una conversación muy agradable, pero no sé en qué medida todos saben la reflexión que se encuentra detrás de Free Israel es que esos intentos de hecho de generar de cierto Bennett o Lieberman y que digan no Bibi es un bullshit que ha fracasado y fracasará nuevamente. Y para poder triunfar en las elecciones, en primer lugar, hay que cambiar a la opinión pública. Ahora, no soy un naif, un inocente, que soy el único que voy a cambiar la opinión pública, pero el 7 de octubre la revuelta judicial y la guerra en Gaza deben cambiar a la opinión pública. ¿Por qué crees que pueden cambiar la opinión pública? Porque es, de hecho, una catástrofe tras catástrofe, catástrofe, incluyendo también la catástrofe en la defensa del Estado de Israel, en la de seguridad, que han muerto soldados, que hay personas que han sido mutilados, que han sido poblaciones ocupadas, una catástrofe real, porque suficientes israelíes ven que no es cierto que Ali Mayaraba y el presidente del Tribunal Supremo son los culpables del 7 de octubre, que Rabin es el culpable del 7 de octubre. ¿Tú crees que lo ven y lo saben, pero no hay un liderazgo político para eso? A los convencidos hay que convencerlos porque no tienen un liderazgo y hoy en día tampoco tienen medios de comunicación en la cual puedan ver esas reflexiones y esas opiniones propias. Ese gaslighting es tal que uno está en casa y si tú no tienes la capacidad, la posibilidad, realmente te enloqueces porque dices, ¿cómo puede ser? Yo solo pienso así, tal vez me equivoque. Y hay muchísimos jóvenes, tú has dicho 700.000, cada año aproximadamente 140, 160.000 entran al círculo de votación. No están comprometidos a su votación anterior. ¿Cuántos crees que de esos 700.000 vienen de la población jaredí, de ultraortodoxa? Las cifras dicen que de mayores de 18 años o mayores de 20 años, es un dato de hace 2 años,
45% de los judíos en Israel se definen como Gilonim, 14-12% religiosos, 14-12% jaredíes, ultraortodoxos y otro 10% más o menos que son tradicionalistas. Hay una mayoría para los laicos, Giloní, que es el grupo más importante, pero de edad de 6, por primera vez este año, desde el 48, hay más niños de 6 años religiosos que han entrado en el sistema educativo de Israel. Tienes que entender, es la ventana de oportunidades en ahora. Esto estoy generalizando, pero cuando vemos el liderazgo político podemos saber a dónde esto va. Y para concluir, en el contexto, yo salí con un equipo de filmación para encontrar cada semana grupos, filmarlo, editarlo y subirlo. Y todo esto no a partir de cierta ingenuidad que una persona va a hablar y todos van a cambiar de opinión, sino la voluntad de tratar de mover esta carreta para que la mayor parte de la gente hable en este tono no apologético. Y en efecto, un artículo le hicieron en Ulpan Shishi, es un programa televisivo que lo que generó muchas olas y ecos en general. Y desde entonces otras conversaciones y otras más, otras entrevistas, podcasts y demás. Preguntan aquí, ¿hay algo más que quiere decir? Quiero, como última frase, quisiera señalar, no importa cuánto domine los medios de comunicación, no importa cómo esta dictadura tenga lugar, hoy en día con la tecnología actual podemos encontrar a todos a través del teléfono y obviamente se puede encontrarlos en su lugar donde residen y yo lo que hago es viajar a donde viven y los subo, y llego a ellos también a través del feed. Y el contenido que al final todos estos aparatos quieren más y más contenido. ¿Por qué te invitan, Lior, a las Mejinot, a los programas previos al ejército Nili? ¿Por qué te invitan para que hables? David, así se llama la Mejina, todavía no me han invitado. Aún no me han invitado ni el Li en los territorios. Es una oportunidad, tengo una waiting list, una lista de espera, casi 300 invitaciones para llegar, para que puedan entender qué se puede hacer con el dinero. Se puede ir a todo lugar, se puede filmar en todo lugar, editar en todo lugar, difundir en todo eso. Y hay toda serie de contenidos de gaming a series en la red. Si bien ahora de hecho, siguen toda serie verticales. Ahí tengo ya una idea hace un año atrás qué hacer y cómo hacer. Para eso es necesario dinero, pero eso no puede salir del bolsillo de una persona que ha hecho programas de sátira en la televisión. ¿Y por qué eso no se llega a los campus? Que simplemente hay que inventarlo para que puedan llegar. Pueden ver cuánto me gustan los takes en Nueva York. ¿Por qué me invitan? Preguntas. Porque se pasa bien, hay risas, soy de la tele y la conversación es agradable porque estoy ahí parada 1 hora y media, a veces duran casi 2 horas, es una conversación agradable, interesante. No hay explosiones, nada, no hay violencia, no la hay, al menos hasta ahora no hubo ni una ni otra cosa. Por lo tanto, no contra mí, no. ¿Quién te ha gritado? Se ríen. Me conocen de la tele, me conocen de las películas, de las filmaciones, de TikTok, Facebook, de YouTube. Saben quién soy y quieren contenido. Estos jóvenes, estos chicos no son culpables. Culpables son los Smotrich, Ino Mangal y Netanyahu. Ellos no son los culpables. Yo conozco el contexto que estos jóvenes de 20, 22 años y demás, es todo lo que ellos conocen. Han visto todos esos años solo Netanyahu y de hecho recibieron una educación, como se dice, un ministerio de educación que más o menos ha cancelado los estudios de democracia. Y el ministerio de educación es una locura lo que sucede y sobre todo el sistema educativo que llamamos oficial, mamlahti, giloní, laico, ni que hablar, las supuestas institutos e instituciones educativas
ultraortodoxas o religiosas. Es una locura, es realmente una locura. De tantos años me reí y critiqué en forma satírica, pero es una locura real. Y por lo tanto puedo terminar aquí hablando un poco, hablando de la sátira. ¿Cómo voy a decir con sátira? ¿Es sátira? ¿Tú dices que normaliza o ayuda para ordenar ese desorden? Es una discusión de antaño sobre la sátira, que de hecho el payaso de la corte buscaba el rey, que las masas tuvieran una ventilación en lugar de quemar y salir con llamas y toda serie con manifestaciones. Yo soy alumno de Moti Kirschenbaum, de Avi Koren, quien produjo los Hartzufim en su momento, cuando buscamos nuevos escritores. Para mí la sátira es una especie de un juez. Hoy en día tampoco el juez es un concepto problemático, ni será un juez que observa. De hecho, el árbitro mira la cancha desde arriba, ve los fouls que le hacen a los jugadores. Pero todos los medios de comunicación y dentro de eso la sátira fue llevada con violencia de la cancha. Y ahora cada cual habla a su base, a su gente, y cada cual hace sus cálculos. Y por lo tanto yo me he salido de ese juego y he dicho, basta. Y ahora tenemos que hablar de algo optimista, porque lo más optimista que he escuchado de ti, cuando tú dices, no solo un programa de demografía, sino que también estamos hablando de el problema es la demografía, sin duda, pero sin duda lo que estamos hablando, ¿cuántos bebés se puede comprar con esta situación? Bueno, hay gente que hoy en día se alía a Israel y migra a Israel, porque realmente creen que, como todos nosotros, que tiene que haber un sitio en el mundo que sea el hogar del pueblo judío y es un Estado judío y democrático. Cuando tú estás allí, estás en ese lugar, más allá de que todo está loco, es una locura, ¿cuál es la motivación? Más allá de que a ti te encanta Tel Aviv, en la zona de la Plaza de Rabin. Luchar por esto es mío. Yo nací aquí. No solo que vivo de escribir en hebreo acerca de lo que escriba aquí. Supongo que llevará unos meses, años, que encontraré también de ganarme la vida entre ustedes, pero es mío aquí. I own the fucking place, es mío. Tengo sense of entitlement, o sea, algunas palabras en inglés, que no piensen que no sé inglés. Es tal que yo siento responsabilidad por lo que sucede aquí. No, soy incapaz de perder a Itamar Ben-Gvir este país, y no escucharás de Amir, me comieron, me bebieron, me robaron. Ellos ganaron las elecciones porque actuaron y trabajaron para influir, porque fueron una y otra vez con una ideología loca, pero hicieron el trabajo. ¿Cómo le dices a alguien que te dice, volviendo en el tiempo con Asaf Sharon, estamos hablando de guerra entre hermanos, estás hablando contra la unidad y Am Israel Jai, viva Israel? Y digo, él, sí, no solo lo que le dicen a él, yo digo lo que nos dicen a nosotros en cada lugar que nosotros hablamos fuera de Israel. Pero digamos, pasamos una fase, llegas a una sinagoga judía en Nueva York o una escuela judía, perdón, el Templo Immanuel, por ejemplo, o cualquier otro, que son los amantes de Israel en todo el sentido. Cada vez que llegaste, te acusan y te dicen, aquí ahora unidad, unity, estamos hablando de unidad entre hermanas, achdut ahim, unidad entre hermanos. Y tú dices que esto sucede sobre todo para la gente que quiere valores, cuando viene del lado derecho, díganos qué quieren ustedes escuchar de nosotros. Bien, esto es un bluff, una tontería. Cada cual que tenga ojos en su lugar, saben que es un bluff. Está estupendo, la unidad, la conciliación es todo tonterías, no hay simetría, no hay extremos de ambos lados que son culpables de lo que está sucediendo aquí. No hay. Si hubiese, la situación sería mucho mejor. Elegiríamos a cierto Lapid o Gantz, que solo alerta por los extremistas, y todo estaría estupendo.
Está bien que hay multiplicidad de ideas, ideas diferentes, y está bien que un lado, una parte triunfa y otra parte triunfa, y está bien que no queremos extremistas, no es lo que sucede aquí. Es un medicamento muy bueno, pero no para este mal. Hay aquí una locura de un lado que recibe también mucha ayuda del lado derechista y evangelista, cristiano evangelista del exterior. Y yo pido también ayuda del lado liberal del exterior. Una de las videos que publiqué hace poco, porque está en inglés, que es llamando a los liberales estadounidenses. No nos ayuden quizás, pero que no nos disparen, que sepan, y voy a compartirlo una vez más. Quiero dar el contexto que usted se dirigió a los liberales, al grupo que cree en el hecho que Israel hace muchos crímenes y habla contra el Estado. Hasta ahora estamos hablando del grupo más importante que ama al Estado de Israel, la federación, apoya a las federaciones, apoya la recuperación de Niros, apoya con donaciones al Instituto Weizmann y demás, pero se abstiene de temas políticos. Pero mire, yo no puedo decir una palabra mala, aquel que pone $1 para cuál eso de los objetivos que quieren. Y yo mi dinero y mis energías lo pongo en un cambio político. Es la clave para corregir todo el resto. Sin eso será posible curar a otro hospital, otro departamento y otra familia. Eso es muy importante. Pero eso no va a salvar al Estado. Este liderazgo que ha hecho todas estas cosas terribles, no solo para Israel, sino también a los judíos del mundo. Hay que mandarlas al diablo y ir por otro camino, un camino nuevo. Que no te equivoques, el liberal no ahora va a ir a decirle a la gente en qué creer o no creer. No haré provocaciones. Solo democracia liberal permitirá a todos los grupos de la población, incluyendo a los Haredim, los ultraortodoxos, los religiosos y demás, y también los judíos. ליאור, נעלמת לנו? הוא כל כך Dios, ¿nos התעצבן כנראה escuchas? תכף אנחנו נבדוק מה קורה. Bueno, se ha congelado la imagen, yo creo que del mismo enfado que tenía. אני אספר בדיחה, כן, הבדיחה, ליאור, חזרת אלינו? Dior, ¿estás de vuelta? Sí, es que recibo un mensaje diciendo que mi conexión de internet es inestable. Bueno, en Israel es todo inestable. Hubo una manifestación pro Hamas en Manhattan. En Manhattan, que es la ciudad con más población judía en el mundo, y ves ahí a los policías simplemente mirando. La clave para salvar Israel, que es la nación del pueblo judío, es el cambio político. Y la clave para un cambio político es cambiar la opinión pública. Antes de acabar la reunión, hay una pregunta aquí que tengo que es muy importante y me gustaría escucharte. Me gustaría escuchar tu opinión, aunque creo que sé qué es lo que piensas. Hay muchas encuestas que dicen que nuestra sección va a ganar si hay unas elecciones. Pero es importante decir que estas encuestas no son precisas. Después del 7 de octubre, la oposición debería tener un 100% de los votos después de que se abandonara de esa manera a los rehenes.
Pero hay encuestas que dicen que Netanyahu va a ganar por goleada. Si bien la mayoría de las encuestas liberales dicen que va a haber 5 mandatos para la coalición actual, 10 mandatos para los partidos árabes y 60 para una coalición que en realidad no existe, un sector que no existe. Lieberman, Gantz, Eisenkot y otros. Bennett, por si no lo recordáis, no es un líder liberal democrático no secular. עם כל הערבים. Dijo que no iba a formar gobierno con los árabes. Es una רגע, אבל בוא locura. רגע, לפני שזה מופרע, רק לסכם את ונתניהו לא התחיל קמפיין. תחזור שוב על מה שאמרת? תחזור שוב על מה שאמרת? Y Netanyahu ni siquiera ha empezado todavía la campaña ובנט electoral. עוד לא באמת פתח את הפה כדי שה-20 יהפכו ל6. Y Bennett ni siquiera ha empezado a hablar. אז רק לסכם את המספרים כדי שיהיה ברור, 120 מושבים בכנסת, Entonces, לא עוקב אחרי המספרים, 120 מדברים שבו האופוזיציה, מה שנקרא היהודית, puestos en la היהודית, Knesset, mandatos, como decimos nosotros en hebreo, y parece que la oposición tendrá entre 50 y 60 escaños, 10 los partidos árabes, Bennett entre 10 y 13, lo cual significa que si uno de los partidos de la oposición dice que no están dispuestos a gobernar con los árabes, o bien se vuelve a votar o hay que unirse al Likud. ¿Es así lo que estás diciendo? Sí, aunque es demasiado pronto, en mi opinión, para hacer estos cálculos. Pero parece que la opinión pública no está donde tiene que estar después de estas catástrofes por las que hemos pasado. No tiene sentido y la situación tiene que cambiar. Después de estas elecciones, no podemos estar en esta situación donde los medios de comunicación sean de Amit Segal. No puede ser que esta sea la única opción que tenemos. El judaísmo secular, la democracia liberal que ha florecido aquí, no puede acabar así. En Estados Unidos no hay una situación similar, porque la estructura política del Partido Democrático a lo mejor da lugar a personas como Bernie Sanders, pero el sistema es distinto y con todos los respetos a los candidatos independientes, su participación es anecdótica. Los demócratas y los republicanos puede que estén locos algunos, pero al final el sistema funciona y los medios de comunicación es tan rico, hay tantos espectadores y tanto público anglófono que la situación es distinta. Puede ser que se diga quién va a dirigir 60 Minutes, que Colbert va a tener que marcharse. Stewart parece que se marcha de Comedy Central y lo siento porque a mí me gusta, pero nadie se va a olvidar de él y siempre va a encontrar un lugar en el panorama mediático. Lo que marca la diferencia son los números y luego el hecho de que los estados democráticos pueden seguir funcionando a su manera. En California va a haber suficiente gente que viva muy bien. Voy a terminar la frase. En Tel Aviv no podemos mantener nuestra burbuja porque Tel Aviv es demasiado pequeño. No hay suficientes judíos en Oriente Medio. Y va a haber otro octubre, otro 7 de octubre y otro. A pesar de todas las tonterías de Trump, ni Canadá ni México van a atacar a Estados Unidos
cómo se atacó a Israel en el 7 de octubre. Ya sabes cuál es nuestro entorno. Tenemos que וזה גם מחבר protegernos. אותנו לעשייה Sí, pero un comentario en relación con lo que decías שנמצאת sobre los estados democráticos. לוובינרים האלה, מי מתכוון לטוס לארץ, המון אנשים מתכוונים לטוס לארץ, שזה חשוב מאוד, ומי שלא מחובר אז להתחבר Yo לכל siempre הקבוצות le digo a la חיבור gente que viene בשדולה a los שעוזרות webinarios להוודא que מתן vayan a תעודת Israel a זהות. votar si אבל לא pueden פחות חשוב, votar. מדינות כחולות ליאור עובדות מאוד מאוד קשה כדי להשפיע על Pues lo הסוויצ'ים. mismo sucede con los estados democráticos, Lior. והמתנגדות, En los כן, estados המדינות יושבות democráticos בדרך כלל על se הידיים está trabajando mucho ואומרות, טוב, אצלנו para tener ימנו, repercusiones אז en לא נורא, los כי estados בסוף מה שנקרא que הממשל tienen un impacto en הפדרלי las משפיע גם על elecciones, החיי יום-יום של המדינות porque הכחולות. al final el gobierno ולכן, federal אחד מהדברים sí que שאנחנו נעשה afecta כאן, a la ואני vida עכשיו cotidiana en בבחירות los ומנסה estados לעבוד מאוד מאוד democráticos. קשה דרך הזום Así ודרך que דברים אחרים, hasta las כדי próximas לבקש elecciones aquí también מיהודים vamos a estar אמריקאים וישראלים trabajando שגרים בחו"ל, a través לעזור de los Zoom מה שנקרא לנצח para בבחירות pedir בסווינג a סטייט los שנקרא judíos ישראל. estadounidenses y a los israelíes אז que viven en el זה אחד מהפעולות extranjero שאנחנו que עובדים עליהן, contribuyan a ganar las elecciones en ואני este רוצה estado que llamamos Israel. לכוון לקראת סיום, אני יודע שאנחנו יכולים עוד כמה דקות לעשות אקסטרה, כי שרון אמרה לי שהיא עוד זמינה. זה שרון קובעת, לא אני? אתה לא קובע שום דבר, אתה יודע שאתה Vamos a seguir 5 minutos más, פה ישנים בטח, si לא? Sharon nos lo permite. כנראה שאתה לא יודע, זה לא ממש חשוב. אז בקיצור, יש שאלה לגבי הנושא הזה, של הרבה פעמים אנחנו Bueno, באים tiene בחיים, hijos pequeños, נכון? espero que estén durmiendo, si ואנחנו no se les oye todo ישראלים bien. שגרים מחו"ל, אבל כל הזמן נשאלת השאלה בכלל, כשאתה עושה וידאו כזה על נערי הגבעות, אתה חושב שישראלים Quería מודעים explicar למה un poco el שקורה contexto para los לעבר הקו judíos que הירוק? viven en el אכפת extranjero, pero להם? cuando haces זה un מטריד videoclip אותם? מבחינת para תקציבים, Judea y מבחינת Samaria, אלימות, ¿tú מבחינת... crees que la gente sabe lo que está זה נראה pasando en los כאילו זה זורם territorios? לחו"ל ¿Les ולא importa lo que עושה está בעיריית תל pasando אביב או con el ברמת גן presupuesto, con la מבחינת violencia? ביטחון. מבחינת ביטחון אני Las מדבר. cosas no se paran en נכון. Herzliya o en הם Ramat לא Gan, מי זה הם? sino que llegan también hasta לא allí. כולם. Sí, אבל sí, sí. בגדול, Cuando hablamos de מעט מדי seguridad, ישראלים יודעים, ellos, bueno, ellos מעט מדי ישראלים מעסיקים את עצמם es, בשאלה es הזאת, וזה גם לא un אשמתם. término הם demasiado יכולים amplio, ¿no? לעבור Lo חודשים cierto es que וחודשים hay עוד muy בבית pocos לשבת, israelíes que les והם לא importa יראו la situación, pero מעצמם tampoco אחד, es אלא culpa de מבחוץ. ellos. Pueden ver la כשמסתכלים על televisión המפה, durante זה meses y באמת solamente נורא escucharán נורא hablar de los יכול להיות palestinos para hablar de שירצו ataques terroristas. להיפרד, לסגת משטחי יהודה ושומרון. זה גבולות צרים, Y la מעליבים, situación es גרוטסקיים. terrible. אבל כשמסתכלים ורואים מי גר שם, מי חי שם, מבינים Los שזה אף límites פעם que לא vemos לשלנו. son grotescos, pero si vemos que vive allí שעשינו מה también lo שיכולנו. entendemos. שכבשנו ונלחמנו וגירשנו ושברנו ידיים ורגליים. Hicimos todo lo posible para evitar que vivieran allí árabes. Ocupamos, partimos piernas, brazos, ועכשיו y אנחנו no fue Ben מסכנים Gvir, Rabin. את הביטחון של ישראל, את הרוב Adquirimos היהודי todo lo בישראל, que pudimos y ואת ahora estamos היכולת של poniendo en ישראל להתקיים riesgo la כדמוקרטיה, seguridad, la ויכול, mayoría judía en זה Israel מה y la שקורה capacidad בבית misma de אל, Israel de sobrevivir en tanto que democracia por lo que está pasando אם en אנחנו נספח Belén, en Hebrón, וניתן זכות en הצבעה, איבדנו Cisjordania. את המדינה היהודית. אם אנחנו Si נספח ולא anexamos ניתן y זכות si les הצבעה, damos el derecho אז אנחנו a נהיה votar, במדינת אפרטהייד perdemos la mayoría מדהימה judía. Y si no les עם damos כיבושים. derecho ואתם יודעים a הרי מה היה voto, בערים va a ser un המעורבות בחיפה estado de ובעכו apartheid ובשומרון, violento con שנתחיל לחשוב מה linchamientos. יהיה Sabemos lo que pasó en las ciudades ביהודה mixtas en ושומרון. Haifa en la guerra anterior. אז מדברים ¿Queremos empezar a pensar de lo que va a גירוש, pasar en Judea y Samaria? טרנספר. Lo que puede pasar allí, se está hablando de una transferencia de población. Ben Gvir לכבוש את עזה ונעשה שם ריביירה. היא עושה משט, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אני מקבל dice que זכותם vamos של a abrir una riviera en משתתפים פה Gaza. בזום שהם לא יודעים מי היא, אבל אני יודע. היא עושה משט מול חופי עזה, כי עוד רגע זה שלנו גם. אנחנו הולכים לספר Greta לכם המשוגעים האלה 5 מיליון מוסלמים פלסטינים. אז יהודה ושומרון, pues זה no va a ser, הריבונות שלנו. o mejor dicho, vamos a escuchar a algunos políticos האם que מספיק dicen ישראלים que יודעים? hace falta תאמין לי, את אלה שאני pues פוגש, הם abrir שומעים una אותי. ribera en Gaza, que van a ואנחנו lanzar יודעים את una flotilla en הסיכונים. Gaza, en fin. אז
אני רוצה לסגור את השיחה הזאת כי הייתה פשוט מרתקת Me gustaría concluir esta וחשובה. conversación, que ha sido אני רוצה interesantísima y בעצם muy לקחת importante. לסכם שני דברים. אחד זה שאנחנו Quería concluir con dos cuestiones. En primer lugar, קטע שמסביר לישראלים, בעלי זכות en algún הצבעה, momento למה הם צריכים להגיע לארץ, vamos a hacer un אני לא clip מניח שזה לא ברור. explicando תחכו, a אז יסגרו los לכם את estadounidenses השמיים. que אני אומר tienen לכם derecho a voto en בוודאות. Israel, israelíes que viven en Estados Unidos, אם נחכה, les vamos a יסגרו את explicar השמיים por qué tienen que venir a מרחוק. votar. ברור. שזה אגב שאלה Y מעניינת, si מה esperan יעשו demasiado השמיים tarde, כשיהיו הבחירות. se van a interrumpir los vuelos והדבר החשוב y no van a poder זה votar. שאנחנו, ואז אני אתן לך לסגור את Sí, השיחה, interesante. ¿Qué va a pasar con los לוודא vuelos a שכל Israel אחד antes de las מאיתנו כל elecciones? הזמן משתף, Luego, la otra cuestión. מעלה תכנים, דואג לוודא שאתם תומכים Tenemos que בארגונים seguir כמו אחים compartiendo לנשק, todos כמו contenidos. הארגון של Tenemos que apoyar organizaciones como Brothers in Arms, en Arms, la organización de שאתם Shirnoshetsky. דואגים שליאור יעשה ככה, כל התכנים האלה מגיעים של ליאור Y דרך luego Free tenemos que Israel. compartir también el contenido de Lior. והכי חשוב זה Tenemos כמובן que להיות apoyar el מאוד מעורבים. movimiento por la כשבאים libertad אליכם de לבתי Israel כנסת, או ל-JCC, או y sobre todo es לפדרציה, ומה שזה לא importante יהיה, que תבקשו לדבר, participen, que דברו sean איתנו, activos דברו את ליאור, y דברו עם cuando כל alguien הדוברים האחרים, venga כדי a sus שהדמוקרטיה federaciones, בישראל זה a sus החזון, sinagogas, שישראל תשרוד, pues לא רק que se escuche כמדינה también la מושתתת, voz a favor de la אלא democracia de כמדינה Israel, משגשגת. porque esto es ליאור, importancia הבמה שלך לסגור. para la אני רוצה supervivencia de לציין Israel, בתור no יהודי, como un shtetl, sino ואולי como אפילו un כיהודי, estado que florezca. אפשר לנצח. Quisiera concluir con una nota positiva, incluso למרות optimista. הדמוגרפיה, Podemos ganar las elecciones. למרות הכל. A pesar de la situación demográfica, a pesar de todo, del acoso, podemos ganar las elecciones. Lo que pasó aquí en los últimos 3 años y lo que va a pasar el año que viene רק צריך va a cambiar la להגיד situación. לאנשים את האמת, להתחבר לנרטיב שבו הם חיים, Pero לפחדים שלהם, tenemos que לדברים compartir שהם la עשו, verdad con un número suficiente de personas. Tenemos que hablar con ellos para que entiendan cuál es la situación de algo que les importa y tenemos que decirles la verdad. ישראל No se צריכה trata de ללכת mentir. בכיוון ההפוך, ומספיק אנשים La מרגישים את זה. verdad es que Israel tiene que ir en la dirección contraria y hay suficientes personas que lo saben y que lo sienten. Lo sienten. אנשים, Claro que necesitamos כמו liderazgo שאומרים, político וקצת también, חוזרים על זה, pero hay suficientes personas valientes con la fuerza necesaria para decir una y otra vez כמובן לא צריך que להגיד podemos לאף ganar. אחד כמה חשוב שהנס הזה, Y todos המדינה היהודית sabemos הזאת במזרח lo התיכון המוסלמי, importante המדינה que היהודית es הזאת שנותנת que este milagro, חוק שבות לכל יהודי העולם, que un país judío en un Oriente ועדיין היא Medio דמוקרטיה ליברלית ושוויונית, musulmán puede ofrecer el derecho de retorno a todos los judíos del אני לא mundo. צריך להגיד כמה Sigue זה siendo una חשוב democracia liberal. לישראלים Lo sigue siendo después de tantos años. Y todos sabemos lo valioso que es esto y lo importante que es para los israelíes y para los judíos en general que este país siga אם existiendo. לא נפחד, אם לא נפקיר שוב את Si no המדינה, tenemos miedo, ננצח. השנה. si ורק no nos יחשבו איזו גאווה quedamos זאת, dormidos, vamos a volver a ganar ואיזה אתגר este זה, año. ואיזה E דבר imaginen lo orgullosos que nos vamos a sentir. כיף. Qué gran desafío es ולהירתם este. אליו. Y va a ser divertido לקחת también, חלק es בו. divertido dedicarse a esto y ולבנות participar מחדש de todo esto. את מה שצריך לבנות פה מחדש. את השירות הציבורי, Salvar y את מערכת reconstruir המשפט, aquello que את tenemos que התקשורת, reconstruir, el funcionariado, el sistema educativo, los medios de comunicación, el sistema בין judicial, ישראלים la ובין solidaridad ישראלים לבין יהודי העולם. entre los israelíes את המעמד הבינלאומי שלנו, את ההסברה שלנו. y la diáspora. Nuestra situación a nivel internacional, la Hasbara, todo ello es muy ואם importante. נצליח לעשות את זה, זה כנראה יהיה הדבר שהדור שלי לפחות, Y si lo זה יהיה conseguimos, הדבר הכי חשוב שהוא יעשה בחיים שלו. creo que es esto כי לא הייתי לא במלחמת השחרור, ולא lo que será במלחמת más importante en nuestra vida, al menos en la vida de mi generación. קרבי Porque yo no estuve en la guerra de independencia, yo no estuve en la guerra de Yom Kippur y tampoco soy soldado ahora. מה שאנחנו צריכים לעשות. זאת Esto es המשימה lo של más הדור importante que שלנו, זאת podemos hacer en המלחמה nuestra של הדור generación. Es שלנו. esta nuestra misión. כמו שהסבים והסבתות לא Esta es עשו, nuestra guerra.
Como nuestros padres y nuestros abuelos vinieron aquí, hicieron aliyá, lucharon contra los ejércitos árabes. Bueno, pues esta es nuestra guerra. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Lior. Vamos a jugar este partido hasta el final, como decía Lior. No vamos a abandonar el campo de juego. Yo voy a estar en Nueva York y en Washington a finales de febrero, principios de marzo. Será un placer veros a todos. Y Lior, me gustaría que hiciéramos algo juntos. Lo que es más importante es que todos invitemos a oradores a nuestras comunidades para ayudar a Israel, porque si ayudamos a Israel, nos estaremos ayudando a nosotros mismos. Y Lior, vete a ver a los niños. Gracias a todos, gracias Lior. Y gracias a Regina y a Sharon y a Janet.